Don Agustín tiene 106 años y no es la primera vez que sobrevive a un fin del mundo. Oye, De hecho, este es su octavo. al escuchar que se va a acabar el mundo este año, Otro fin del mundo. En el primero, en 1906, por culpa del meteorito se alocó y tiene 14 hijos. En el segundo se gastó todos sus ahorros. ¿oíste? ¿Le gastaste? Bueno, le quedó este sucre. Con la llegada del hombre a la luna, iba a cambiar la tubería y su esposa le dijo: ¿Para qué las va a cambiar si ya se acaba el mundo? Yo pensé lo mismo. Cuando me casé contigo, hay dos cosas de las cuales don Agustín nunca se arrepentirá: de cada fin del mundo que pasó y de haber instalado Plastigama. Aquí y en todos lados, el agua es lo más importante. Plastigama te da tranquilidad por su hermeticidad, garantizando pureza inalterable. Plastigama, agua toda una vida. Don Agustín tiene 106 años y no es la primera vez que sobrevive a un fin del mundo. Oye, De hecho, este es su al octavo. escuchar que se va a acabar el mundo este año, Otro fin del mundo. En el primero, en 1906, por culpa del meteorito se alocó y tiene 14 hijos. En el segundo se gastó todos sus ahorros. ¿oíste? ¿Le gastaste? Bueno, le quedó este sucre. Con la llegada del hombre a la luna, iba a cambiar la tubería y su esposa le dijo: ¿Para qué las va a cambiar si ya se acaba el mundo? yo pensé lo mismo. Cuando me casé contigo, hay dos cosas de las cuales don Agustín nunca se arrepentirá: de cada fin del mundo que pasó y de haber instalado Plastigama. Aquí y en todos lados, el agua es lo más importante. Plastigama te da tranquilidad por su hermeticidad, garantizando pureza inalterable. Plastigama, agua toda una vida. Don Agustín tiene 106 años y no es la primera vez que sobrevive a un fin del mundo. Oye, De hecho, este es su al octavo. escuchar que se va a acabar el mundo este año, Otro fin del mundo. En el primero, en 1906, por culpa del meteorito se alocó y tiene 14 hijos. En el segundo se gastó todos sus ahorros. ¿oíste? ¿Le gastaste? Bueno, le quedó este sucre. Con la llegada del hombre a la luna, iba a cambiar la tubería y su esposa le dijo: ¿Para qué las va a cambiar si ya se acaba el mundo? yo pensé lo mismo. Cuando me casé contigo, hay dos cosas de las cuales don Agustín nunca se arrepentirá: de cada fin del mundo que pasó y de haber instalado Plastigama. Aquí y en todos lados, el agua es lo más importante. Plastigama te da tranquilidad por su hermeticidad, garantizando pureza inalterable. Plastigama, agua toda una vida. Don Agustín tiene 106 años y no es la primera vez que sobrevive a un fin del mundo. Oye, De hecho, este es su al octavo. escuchar que se va a acabar el mundo este año, Otro fin del mundo. En el primero, en 1906, por culpa del meteorito se alocó y tiene 14 hijos. En el segundo se gastó todos sus ahorros. ¿oíste? ¿Le gastaste? Bueno, le quedó este sucre. Con la llegada del hombre a la luna, iba a cambiar la tubería y su esposa le dijo: ¿Para qué las va a cambiar si ya se acaba el mundo? yo pensé lo mismo. Cuando me casé contigo, hay dos cosas de las cuales don Agustín nunca se arrepentirá: de cada fin del mundo que pasó y de haber instalado Plastigama. Aquí y en todos lados, el agua es lo más importante. Plastigama te da tranquilidad por su hermeticidad, garantizando pureza inalterable. Plastigama, agua toda una vida. Don Agustín tiene 106 años y no es la primera vez que sobrevive a un fin del mundo. Oye, De hecho, este es su al octavo. escuchar que se va a acabar el mundo este año, Otro fin del mundo. En el primero, en 1906, por culpa del meteorito se alocó y tiene 14 hijos. En el segundo se gastó todos sus ahorros. ¿oíste? ¿Le gastaste? Bueno, le quedó este sucre. Con la llegada del hombre a la luna, iba a cambiar la tubería y su esposa le dijo: ¿Para qué las va a cambiar si ya se acaba el mundo? yo pensé lo mismo. Cuando me casé contigo, hay dos cosas de las cuales don Agustín nunca se arrepentirá: de cada fin del mundo que pasó y de haber instalado Plastigama. Aquí y en todos lados, el agua es lo más importante. Plastigama te da tranquilidad por su hermeticidad, garantizando pureza inalterable. Plastigama, agua toda una vida. Don Agustín tiene 106 años y no es la primera vez que sobrevive a un fin del mundo. Oye, De hecho, este es su al octavo. escuchar que se va a acabar el mundo este año, Otro fin del mundo. En el primero, en 1906, por culpa del meteorito se alocó y tiene 14 hijos. En el segundo se gastó todos sus ahorros. ¿oíste? ¿Le gastaste? Bueno, le quedó este sucre. Con la llegada del hombre a la luna, iba a cambiar la tubería y su esposa le dijo: ¿Para qué las va a cambiar si ya se acaba el mundo? yo pensé lo mismo. Cuando me casé contigo, hay dos cosas de las cuales don Agustín nunca se arrepentirá: de cada fin del mundo que pasó y de haber instalado Plastigama. Aquí y en todos lados, el agua es lo más importante. Plastigama te da tranquilidad por su hermeticidad, garantizando pureza inalterable. Plastigama, agua toda una vida. Don Agustín tiene 106 años y
Buenas noches con todos. Agradecemos su puntualidad y asistencia a la cuarta conferencia magistral que Plastigama Wavin ha preparado sobre tecnologías plásticas aplicadas a la arquitectura e ingeniería. Gracias por formar parte de este ciclo de 9 conferencias magistrales. Como siempre, reiteramos nuestro deseo de salud y éxito para ustedes y sus familias. Soy Carlos Andrés Valenzuela, ingeniero civil de profesión y desempeño el cargo de asesor técnico de Plastigama Wavin. Tendré la oportunidad de asistir a nuestro conferencista, el ingeniero Eduardo Veloz, quien nos presentará las tecnologías plásticas para sistemas contra incendio. A continuación, me permito sugerirles 4 puntos importantes para el desarrollo de esta conferencia. La conferencia magistral se desarrollará en un tiempo de 1 hora y 15 minutos, incluyendo un lapso de preguntas y respuestas. Por lo tanto, los invito a que realicen sus consultas a través del chat que está habilitado para este fin. Durante el transcurso de esta conferencia se realizarán 3 preguntas a manera de encuesta para poder verificar nuestro grado de comprensión sobre el tema. Cabe mencionar que estas preguntas no tienen puntaje, así que pierdan temor en equivocarse. Se tratará de responder la mayor cantidad de preguntas dentro del tiempo disponible y aquellas preguntas que no puedan ser atendidas por el tiempo serán respondidas a través de correo electrónico en el transcurso de estos días a cada persona. En caso de requerir mayor información técnica o información comercial, les agradecería nos puedan escribir por interno adjuntando sus datos y correo electrónico. Nos pondremos en contacto para asesorarles en sus proyectos. Quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega y compañero, el ingeniero Eduardo Javier Veloz López, quien es ingeniero civil, graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Actualmente se desempeña como asesor técnico en Plastigama Wavin, participando activamente en el desarrollo de nuevos productos y asesoramiento de sistemas plásticos para el sector de la construcción. Cuenta con diplomados en construcción y desarrollo urbano sustentable, alcantarillado y aguas pluviales y protección contra incendios en base a normas NFPA. Sus 13 años de actividad laboral los ha realizado trabajando como residente de obra y asesor técnico de productos para la construcción. Finalmente, Eduardo cuenta con el título de experto EDGE para asesoramiento de certificaciones de edificios sustentables. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Espero que tú también te encuentres muy bien el día de hoy. Este día vamos a tratar un tema muy importante, un producto nuevo, bastante novedoso, digamos, en el mercado local, pero sobre todo, más que nada, por el uso y por los distintos pensamientos que podríamos llegar a tener por un producto que sirve precisamente para sistemas de protección contra incendios, y en este caso que sea plástico, ¿no? Entonces, dentro de la información que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta de la utilización del producto, de todas las certificaciones que tiene, el uso que se le puede dar, y asimismo nosotros podemos a su vez revisar al final una etapa de mitos y verdades que yo quise presentar para que de esa manera ustedes puedan participar y me puedan dar asimismo una retroalimentación que va a ser importante tenerla para de esa manera nosotros saber qué información contamos con todas las personas que ahorita nos están observando el día de hoy, ¿no? Entonces, de esa manera procedemos a comenzar la conferencia del día de hoy. Voy a proceder a compartirles mi pantalla. Listo. Entonces, el tema del día de hoy es tecnologías plásticas para sistemas contra incendio. Soy Eduardo Veloz, soy asesor técnico de Plastigama, soy ingeniero civil y ya llevo más de 3 años trabajando en la empresa. El día de hoy vamos a revisar un poquito acerca de por qué nuestro nombre comercial es muy conocido en este caso como Plastigama solamente, pero ahora tenemos la doble marca, indicamos que es Plastigama Wavin. Vamos a ver por qué. Vamos a revisar un poquito de referencias normativas con respecto a sistemas de protección contra incendio. Vamos a conocer nuestra tecnología CPVC Fire. Vamos a revisar un poquito de principios de diseño basados en la norma NFPA 13. Cabe recalcar que esta exposición, esta charla, no es acerca de una explicación de cómo presentar un diseño de un sistema de protección contra incendios, pero sí vamos a dar cierto tipo de herramientas o tips que te da la norma NFPA 13, en este caso para sistemas de riesgo leve.
También vamos a revisar las tuberías subterráneas para sistemas de protección contra incendio. Vamos a dar la etapa de mitos y verdades, que básicamente son 3 preguntas que vamos a realizar en ese momento para tener su información o su retroalimentación respecto a sistemas plásticos. Y la última etapa va a ser la de preguntas y respuestas que daremos al final de la charla. Bueno, nosotros, ¿por qué tenemos ahora el nombre de Plastigama Wavin? Wavin es una multinacional que ya por alrededor del año 1955 instaló y fabricó la primera tubería para presión, ¿no? Tubería plástica para sistemas de presión. Entonces, es esta empresa que es innovadora y que es parte de nuestra multinacional, por la cual nosotros decidimos adoptar ese nombre. Y de hecho, todos en Latinoamérica lo hicimos. Tanto en Brasil estamos como Amanco Wavin, en Colombia, en Pasco Wavin, y así en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, decidimos adoptar esta empresa porque es la número 1 en turbosistemas en toda Europa y a nivel mundial. Entonces, de esa manera nosotros podemos contar con tecnologías, como en este caso en la charla que yo pude presentar anteriormente, como QuickStream. También después veremos otro tipo de productos como Aquacel, que son parte de los desarrollos que ha generado Wavin a lo largo de su historia, ¿no? Dentro de nuestra multinacional estamos trabajando en alrededor de más de 40 países con 12.000 empleados en 3 regiones, Latinoamérica, Asia-Pacífico y Europa, y nuestras áreas de negocio que van en tecnologías para infraestructura y asimismo para construcción de edificaciones. Contamos nosotros en la actualidad con 18 sellos de calidad como Plastigama Wavin, dependiendo de la tecnología. Ya revisamos algunos de los sellos en la charla que dio el ingeniero Jorge Gavino, en este caso para todos los sistemas que nosotros tenemos para construcción de edificaciones. Asimismo, veremos otros sellos de calidad en la charla que dará el ingeniero Joseph Castillo después, en los próximos días, para de esa manera también revisar todos los sellos con los cuales cuenta nuestra empresa. Asimismo, tenemos 5 certificaciones internacionales muy importantes, específicamente porque mantienen el orden y desarrollo de una empresa, en este caso con la ISO 9001 en el sistema de gestión de calidad, la ISO 14001 en el sistema de gestión ambiental, ISO IEC 17025, que es el sistema de gestión de ensayos en laboratorios acreditados. En este caso, nuestro laboratorio tiene esa acreditación. OSHA 18001, que es el sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional. Y la ISRS nivel 6, que es el sistema de clasificación internacional de seguridad. Ahora sí, entramos un poquito en el ámbito. Vamos a ver un poquito de referencias normativas con lo que tiene que ver con sistemas de protección contra incendios a nivel local. Primero, ya este producto, en este caso, productos plásticos para sistemas de protección contra incendios ya son utilizados tanto en Estados Unidos como en Europa. Obviamente, cada uno de estos sitios tiene sus entes reguladores, como por ejemplo la CEA, que es el Comité Europeo de Seguros. En España tenemos la UNEEN, que es una norma española, norma europea. Y asimismo tenemos nosotros, dependiendo del país donde se encuentra, o mejor dicho, del sector donde nos encontremos, tenemos cada uno su ente regulador. En este caso, incluso Brasil tiene sus propias normas, en este caso la ABNT NBR 15647, en la cual también indica cómo deben ser fabricados todos sus productos de sistemas de protección contra incendios plásticos. Luego vemos que mediante el Acuerdo Ministerial 01918, suscrito el 13 de septiembre del 2018, se expidió la norma transitoria de suspensión temporal de la norma NEC HSCI, que es la que estamos viendo ahí, del 31 de agosto del 2018, con plazo de 6 meses para reformarla. ¿Por qué? Porque anteriormente esta norma de protección contra incendios básicamente lo que indicaba era que en 4 hojas todas las referencias normativas en las cuales deberías tú revisarlas para poder hacer algún tipo de diseño. En este caso se mejoró esta norma ecuatoriana de la construcción en expedición mediante acuerdo ministerial número 015-19, el 2 de octubre del 2019, y por el medio del MIDUBI fue llevada al registro oficial número 70 el 29 de octubre del 2019. En ella ya contamos con información mucho más detallada y asimismo ya indican las referencias normativas en las cuales se debe basar todas las entidades que van a trabajar con sistemas de protección contra incendios. En este caso, por ejemplo, vamos a ir revisando la norma NFPA 13, que es la norma para instalación de sistemas de rociadores. ¿Qué nos indica esta norma dentro de las referencias normativas, vale la redundancia?
que da la NEC. A todo esto, NEC HSCI es las siglas de Norma Ecuatoriana de la Construcción, HS es por Hospitabilidad y Salud, y CI contra incendios. Entonces, la norma NFPA 13 es la norma para instalación de sistemas de rociadores. Esta norma establece los requisitos de tubos y accesorios, en este caso de CPVC, para sistemas húmedos con rociadores automáticos de agua, destinados a ser instalados en áreas con riesgo leve, tal como está definido en la norma, en viviendas residenciales de 1 a 2 viviendas, unifamiliares y en viviendas prefabricadas, como se define en la norma NFPA 13D, y en ocupaciones residenciales de baja altura, tal como se define en la norma NFPA 13R. La norma exige que la tubería y accesorios de CPVC deben estar acreditados por UL y FM que respalden su utilización en sistemas de protección contra incendio. Ojo que no significa que esto solamente sirve para regular la utilización en este caso, de productos como el CPVC, sino de todos los productos que se van a utilizar en instalación de sistemas con rociadores. Entonces, dependiendo obviamente de la ocupación de la edificación. ¿Y qué es lo que te indica específicamente con los productos que nosotros vamos a presentar el día de hoy? Te da en la tabla 7.3.1.1 de la norma del año 2019, te indica en el apartado de materiales y dimensiones, te indica que se puede permitir en el caso de tuberías el trabajar con CPVC, ¿no? De acuerdo a la norma ASTM F442 y F442M. Y en el caso de los accesorios, te indica lo mismo, accesorios de cédula 80 o cédula 40, dependiendo del diámetro con el cual se manejen y asimismo con sus normas ASTM respectivas, la F437, 438 y 439, que ya vamos a ver en qué productos de nuestra línea se manejan con estas normas. Entonces, luego continuamos que dentro de las referencias normativas tenemos la NFPA 24, que es la norma para instalación de tuberías para servicio privado de incendio y sus accesorios. Es decir, que esta establece los requisitos mínimos para la instalación de tuberías principales, sean subterráneas o expuestas, que presten servicios a sistemas de rociadores automáticos acorde a NFPA 13, rociadores abiertos, sistemas de aspersión de agua, sistemas de espuma, sistemas de hidrantes privados y sistemas de conexiones de mangueras. En el capítulo 10, en la tabla 10.1.1, se establecen que para tuberías subterráneas se pueden trabajar con tuberías plásticas. En este caso, tuberías que pueden ser, en el caso de PVC, PVC orientado o de polietileno, de acuerdo a las normas AWWA C900, 905 o 906. Pero obviamente estas normas agua, básicamente lo que te indican es cómo deberían ser fabricados, en este caso, tuberías que son para este uso, para uso de presión en sistemas enterrados. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que los sistemas, acuerdo a las normas NFPA, en este caso 24 y 13, que pueden ser utilizados para sistemas de protección contra incendios, son el CPVC, el PVCO, que es el policloruro de vinilo orientado, el PVCU, que es el PVC convencional, que es no plastificado, y el polietileno de alta densidad. Estos son los productos que nosotros vamos a ir revisando durante toda la presentación en este momento. Luego, asimismo, después de alrededor de 3 años, en este caso fue por medio de la Asociación de Plásticos del Ecuador, se presentaron 2 proyectos, en este caso de normas para precisamente regular los sistemas de protección contra incendios. En el caso de las normas 3083 y 3131, que indican la norma 3131, que es para sistemas contra incendio en edificaciones, tuberías, accesorios de policloruro de vinilo clorado, CPVC, para sistemas de rociadores automáticos de agua en ocupaciones de riesgo leve, requisitos y métodos de ensayo. Es decir, que con esta norma local ya podemos generar un sello de calidad a los productos, en este caso CPVC, que cumplan con todos los requisitos solicitados. Y luego la norma NTIN en 3083, las 2 del 2019, separadas tan solo por un mes, que presenta los requisitos para sistemas contra incendios, tubos plásticos de policloruro de vinilo no plastificado, PVCU, policloruro de vinilo orientado, PVCO, o polietileno de alta densidad, P100 y P80, y accesorios para uso en líneas de conducción y redes de distribución de agua a presión enterradas en servicios privados y los requisitos. Entonces, tenemos ya 2 normas locales a las cuales la norma NEC hace alusión para que de esa manera cualquiera
persona que quiera construir o instalaciones de sistemas de protección contra incendios deben revisarlas para de esa manera saber qué productos son los que pueden utilizar en este caso a nivel local, muy aparte de las normas NFPA 13 y 24. Luego nosotros, para poder desarrollar estas normas, se hizo una socialización con múltiples cuerpos de bomberos. Aquí anotamos los principales, en este caso, Cuenca, Guayaquil, Quito, Durán, Manta, San Borondón, etcétera, etcétera. Podríamos nombrar todos, pero son muchísimos, a los cuales ya tienen conocimiento de estas normas, fueron parte de la norma 3131 y 3083, fueron parte de la nueva norma NEC que se sacó, y de esa manera ellos conocen y saben y permiten el uso de sistemas plásticos para protección contra incendio. Entonces, eso es algo muy importante, que no es un producto nuevo para el ente regulador, en este caso el benemérito Cuerpo de Bomberos, y de esa manera ellos van a poder avalar cualquier diseño que sea presentado con este tipo de productos, dependiendo de la ocupación que ya vamos a ir revisando a continuación. Para poder obtener estas normas, en este caso la 3131 y la 3083, nos podemos ir a la página normalización.gov.es, ir al apartado de catálogo de normas técnicas, y ahí a su vez podemos, con la información que nos solicita, nombres y apellidos, empresas, tipos, si es de privado o público, un correo, y hacer alusión al norma o código que quiero buscar, y de esa manera nosotros podemos obtenerlas de manera gratuita, sin ningún tipo de costo, y entonces nosotros podemos revisar estas normas sin ningún tipo de inconveniente. El primer producto que vamos a revisar es CPVC Fire Plastigama. Es una línea que viene en diámetros de 3/4 a 3 pulgadas, presión de trabajo mínima a 1.21 MPa a 49 grados centígrados para sistemas de redes contra incendio húmedos con rociadores en caso de riesgo leve. Vamos a tratar de ir desglosando qué significa esta solicitud, que es para sistemas de redes contra incendio húmedos, es decir, que siempre tengan agua en la red. Siempre debe haber agua en la red, es decir, que siempre tiene que estar el sistema totalmente presurizado con agua. Eso significa un sistema contra incendio húmedo. Con rociadores y riesgo leve vamos a ver un poquito acerca de rociadores. Los rociadores automáticos son dispositivos que tienen la función de detectar y combatir el foco inicial del fuego por el calor que se genera, más no por el humo que se libera. La activación de rociadores automáticos se da a través de una ampolla o un elemento termosensible diseñado para ser accionados cuando la temperatura del ambiente alcanza un determinado valor, lanzando automáticamente agua en forma de aspersión sobre determinada área con caudal y presión especificados para controlar o extinguir el foco inicial del incendio. Entonces, es por eso que nosotros sabemos para qué puede ser utilizado un rociador. Aquí vamos a ver un poquito acerca de los rociadores. Tenemos de varios tipos, en este caso colgante o también montante, es decir, que van a estar hacia abajo o hacia arriba de la red contra incendio de la tubería. Ese es el significado de colgante o montante. También hay los que son instalados en pared. Esos tienen una configuración distinta y asimismo también se clasifican en colores dependiendo de la temperatura o el rango de temperatura con el cual se maneje. Es decir, que si estamos entre 57 a 77 grados centígrados, los colores en el bulbo de vidrio van a ser de color naranja o rojo, y así van a ir aumentando, dependiendo de la temperatura, van a cambiar de colores, puede ser amarillo, verde, negro, azul o morado, dependiendo de la solicitud, y el factor K nominal, de acuerdo a la solicitud de la norma NFPA 13, es 5.6 galones por minuto por PSI elevado al medio. Entonces, ¿qué significa este valor K? Que es la cantidad de agua, también se lo puede determinar como el tamaño de la apertura del orificio, es la cantidad de agua que va a salir en el rociador a una presión determinada. En este caso, la presión mínima para que funcione un rociador va a ser siempre de 7 PSI, de acuerdo a la norma, en este caso NFPA 13. Toda la información que estoy mostrando en este caso, las tablas, están tomadas de la norma NFPA 13 del año 2019. Pero ahora vamos a ver, ya tenemos un conocimiento de los rociadores, su funcionamiento, cómo se utilizan, para qué sirven, y ahora vamos a ver qué significa un caso de riesgo leve. Es decir, son espacios con poca cantidad y baja combustibilidad de los contenidos. Eso de acuerdo a NFPA 13 en el apartado 4.3.2. Entonces, toda esta información
detallada con los datos, es para que ustedes, si tienen la posibilidad de revisar la norma, puedan ir a ella y revisarlas de esa manera. ¿Y en qué casos pueden ser los riesgos leves? Puede ser, por ejemplo, en refugios para animales, iglesias, clubes, ocupaciones educacionales, hospitales, ocupaciones institucionales, bibliotecas, museos, oficinas, ocupaciones residenciales, teatros y auditorios, etcétera, de acuerdo conforme en lo establecido en NFPA 13 a 4.3.2. Entonces, este de aquí es uno de los anexos de la norma. Cuando sale esa simbología, sale la letra A antes de la numeración, es porque es un anexo. En este caso, el anexo A en la numeración que acabo de indicar. Luego vamos a ver unas características con respecto a el CPVC que puede ser utilizado en este caso de riesgos de ocupación, ¿no? Es un termoplástico especial conocido como policloruro de vinilo postclorado, diseñado especialmente para sistemas de rociadores contra incendio. Adecuado para la protección, tiene alta resistencia al fuego, presenta características de baja producción de humo. Y aquí nosotros tenemos una tabla donde podemos ver la flamabilidad de los productos, en este caso plásticos, y podemos ver que en este caso el más alto es en el PVC a 450 grados centígrados para que pueda generarse la ignición, es decir, el punto de caliente o llama. De esa manera nosotros podemos tener una idea de cómo se presenta en este caso el producto en su característica de resistencia al fuego. Y así mismo podemos compararlo con otro producto como por ejemplo el polietileno, que alrededor un poquito menos de 350 grados centígrados necesita para poder generar una llama. Pero aparte, otra información importante es el índice de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno necesaria en el ambiente que va a necesitar o que va a consumir el PVC para que se empiece a prender el fuego. Entonces nosotros, en este caso, en el caso del polietileno, se necesita tan solo 17.4 porcentajes de oxígeno para que pueda generar una ignición. Ya solamente en el ambiente tenemos 21% de oxígeno, en este caso a nivel atmosférico, y de esa manera en el caso del PVC necesitamos 45-49% de oxígeno. En este caso no llega ni siquiera al porcentaje que se necesita en el medio ambiente, pero eso no quiere decir que no pueda llegar a su punto de flamabilidad dependiendo de la temperatura. Y así vemos cómo es el comportamiento. En este caso se ve el CPVC con un color naranja. De esa manera lo vemos cómo se ve frente a una antorcha que lo está exponiendo. Podemos ver que integralmente el tubo lo que sí presenta es daños exteriormente, pero no pierde su integridad física, es decir, que la conducción de agua va a seguirla manteniendo porque no va a tener daños estructurales. Pero en el caso de otros productos como el polietileno que tenemos en el lado derecho, sí va a presentar daños estructurales y por ende no debe ser utilizado el polietileno para redes contra incendio en este caso, ¿no? Y aquí vamos a ver un video de precisamente una antorcha que está generada sobre una tubería de CPVC y puede llegar incluso hasta 500 grados centígrados y la tubería no presenta ningún daño o falla estructural. Entonces, en este caso, lo único que presenta son daños exteriores, pero asimismo la capacidad hidráulica se mantiene. Entonces, esas son las ventajas de trabajar con este tipo de productos que tienen esa resistencia al fuego, que están diseñados específicamente por eso. ¿Por qué? Porque es precisamente el cloro es el que permite que tenga esta baja presentación, que pueda generarse llama en este caso, y ahora con el producto postclorado tiene una mayor resistencia al fuego. Entonces, es por eso, por esas características, que el producto funciona para este tipo de usos. Entonces, el CPVC cumple los estándares en FPA 13, la tubería cumple con ASTM 442, la tubería y accesorios están listados para su uso, listados por UL y aprobados por FM. Ya vamos a ver qué significan FM y UL. Tuberías y accesorios emplean el sistema de junta soldable mediante soldadura líquida. Medidas nominales desde 3/4 hasta 3 pulgadas, que es lo único que permite la norma. Las tuberías tienen una longitud de 3 metros de punta a punta. Los tubos son extruidos y accesorios inyectados. Los accesorios cumplen la norma STM F438 en accesorios de cédula 40 desde 3/4 hasta 1/4 de pulgada en diámetro y ASTM F439 para accesorios de cédula 80 desde 1,5 pulgadas hasta 3 pulgadas.
Ahí vemos un poquito más detalles de las especificaciones técnicas. El color es naranja. La presión de servicio es de 1.21 MPa o 123 metros de columna de agua o 175 PSI. Módulo de elasticidad 2482 MPa. El coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams, que ya lo vamos a revisar adelante para qué nos sirve este coeficiente, es de 150, y todo el detalle con respecto a estos productos. La rosca, en este caso, por medio de una solicitud de la norma, es NPT. Las normas de fabricación de todas nuestras tuberías, en este caso está la norma NEC HSCI, que ya la detallamos, la NTE INEN 3131, NFPA 13, UL 1821, UL 94, ASTM 1784, ASTM 1598, ASTM F437, 438 y 439, que ya fueron detalladas anteriormente, que lo indica la norma, y ASTM F442M. Entonces, estas son las normas de fabricación y que en algún momento, si ustedes necesitan más información, nosotros se las podemos entregar. Las especificaciones técnicas del producto, vamos a ver los diámetros nominales, que en este caso siempre va a estar marcado en pulgadas, desde 3/4 hasta 3 pulgadas, de acuerdo a la solicitud de la norma. También, obviamente, podemos revisar, dependiendo de su diámetro, el diámetro promedio externo y el diámetro promedio interno, el peso por cada pie o por kilos por metro, y de esa manera tanto vacíos o con agua. Esto es parte de la información técnica que nosotros entregamos con nuestros productos, y asimismo todos los accesorios necesarios para poder hacer su instalación. Como el tubo es espigo, vamos a necesitar uniones para poder empatar una línea con respecto a la otra, ¿no? Codos con sus, en este caso de 45 y 90 grados, que es lo que se utiliza, bujes, tapones, testes, reductoras, con insertos para precisamente poder hacer las transiciones. En este caso, recordemos que todos los rociadores, dependiendo en este caso con el nominal, con el K nominal que indica la norma, van a ser siempre con rosca de NPT de media pulgada, ¿no? Entonces tenemos que tener accesorios roscables que tengan esa transición para poder cambiar a ese diámetro solicitado por cada uno de los rociadores que tenemos en estos casos. En este caso se indica que el producto debe ser listado y aprobado. En este caso es el listado por UL, que es Underwriters Laboratorio, que es una empresa global experta en seguridad de productos, que genera asimismo, te puede generar un certificado a su vez por cada producto que tú tengas, pero para poder estar listados, eso quiere decir que tú tienes que pagar un fee para que la empresa, en este caso UL, haga todas las pruebas y ensayos necesarios, y a su vez ellos no van a notificarte y pueden ir en cualquier momento a la empresa para poder hacer un seguimiento de que el producto se fabrique bajo la solicitud, en este caso de UL, y en ese caso puede estar listado. Todos los productos que están listados pueden ser revisados, en este caso, por la página web de UL. De esa manera nosotros podemos saber qué productos sí cuentan con esta certificación necesaria. FM Factory Mutual, que es una empresa que ofrece seguros para propiedades comerciales e industriales y certifica productos a través del programa FM Approve. En este caso es una empresa que es especializada en prevención de pérdidas, ¿no? Entonces, de esa manera, por medio de FM Approve y UL, nosotros tenemos un producto aprobado y listado de acuerdo a la solicitud y necesidad. Ventajas del producto, que es un material liviano, obviamente sigue siendo un material plástico, en este caso en comparación con materiales que son metálicos para el uso en redes contra incendio, no hay una comparación, en este caso con respecto al peso, es un producto que es extrema, y recordemos que este peso también se lo vamos a transmitir a la estructura, con lo cual es muy importante tomarlo en cuenta. La instalación es muy fácil porque no lo hago por medio de soldadura fría en este caso. Vida útil, no sufre corrosión ni incrustaciones, garantiza la capacidad hidráulica del sistema a lo largo de su vida útil, libre de MIC, que es corrosión influenciada microbiológicamente. Costo, optimiza los costos de mano de obra y herramientas. Adecuación al proyecto porque tiene una fácil adaptación, y la certificación UL y FM. Como material liviano me permite un fácil transporte e instalación, mejora la logística interna de la obra, es decir, que yo puedo realizar premontaje, es decir, yo puedo armar cierto tipo de líneas y luego de esa manera nosotros prefabricadas, y puedo yo proceder a realizar la instalación. Mejora el almacenamiento, rapidez en la instalación de 5 a 10 veces más rápido que el sistema metálico, menor equipo, menor costo, además transmite menos esfuerzos a la estructura, que ya fue mencionado. Fácil instalación, ya vamos a ver un poquito en detalle qué es cómo se hace la instalación y las transiciones al metal.
Primero, para hacer una instalación correcta, se hace un corte que debe ser hecho escuadra, es decir, a 90 grados. Obviamente debo yo tratar de utilizar herramientas óptimas para poderlo hacer, que lo pueda hacer por medio de sierras o cortadores eléctricos también, y de esa manera nosotros podamos generar un corte escuadra. Eliminación de rebabas, y también a su vez puedo hacerlo por medio de biseladoras, y yo así me puedo achaflanar un poco el espigo del tubo para que de esa manera pueda ingresar sin ningún tipo de obstrucción al momento de hacer el ensamble en este caso con la campana de la tubería. La preparación de los accesorios solamente se lo debe hacer por medio de un trapo limpio y seco, no debe utilizar productos en este caso como los utilizados para tuberías de conducciones de agua potable, que puede ser por ejemplo la polilimpia, porque son abrasivos, no deberían ser utilizados, solamente con productos en este caso como se lo indica. Si nosotros lo hacemos también con un trapo húmedo, la humedad puede alargar el tiempo de curado. Y asimismo nosotros podemos hacer una revisión en seco del producto para ver con respecto al casquillo del accesorio, y nosotros al momento de hacer la introducción en seco del espigo con el casquete me debería ingresar 1/3 a 2/3, no más de eso. De ahí debería generar un esfuerzo poder seguir haciendo la introducción. En este caso, ya colocando la soldadura líquida, de acuerdo conforme a la norma ASTM F493, también me va a servir como lubricante y va a poder hacer el ingreso todo el espigo en el casquillo del accesorio. Luego yo procedo a hacer la colocación del cemento solvente, tanto en el espigo como en el casquillo del accesorio, y luego procedo a hacer la inserción. Sujetar el conjunto durante 20 a 30 segundos para asegurar el pegado inicial. Y así de esa manera nosotros hacemos un ensamble completo con este tipo de trabajo, con este tipo de productos. Luego, asimismo, nosotros, con respecto a la soportería, nosotros indicamos un espaciamiento máximo. Esto es una recomendación que hace la marca, en este caso fabricante, en este caso nosotros con CPVC. En tuberías de 3/4, por ejemplo, el máximo espaciamiento de los soportes es de 1.7 metros, en el de 1, 1.8, el de 1/4, 2, en el de 1,5, 2.1, en el de 2, 2.4, en el de 2,5, 2.7 y en el de 3 metros de espaciamiento máximo de soporte. Todo esto la soportería debe cumplir con las normas NFPA 13, 13R y 13D. La soportería también tiene una especificación técnica. Y respecto a la colocación, en la foto que ustedes ven en la izquierda, la separación del tornillo con respecto a la tubería debe ser máximo de 2 milímetros. Siempre debe permitirle un ligero movimiento axial, porque la tubería al momento de accionarse específicamente el rociador va a tener un ligero movimiento específicamente por toda la presión que se empieza a liberar. Entonces debemos dejarle un ligero movimiento en el eje axial y luego proceder a proteger ese perno para que no genere daños o golpes al momento de que haya el contacto o el movimiento al momento de que el sistema esté funcionando debido a un incendio que esté ocurriendo, ¿no? La vida útil se extiende porque es libre de corrosión, no genera problemas debido a resistencia, tiene alta resistencia química, elimina el riesgo de fugas debido a oxidación, lo cual se ocurre con materiales metálicos, y sobre todo porque tenemos que nosotros hacer pruebas del sistema de acuerdo a NFPA 25, entonces eso va a significar que es muy probable que empiece a ingresar aire a las tuberías. Entonces, al momento que empiece a ingresar aire dentro de una tubería metálica, eso va a significar un problema de corrosión a futuro. Entonces, eso es algo que no ocurre con este tipo de sistemas plásticos. No corre el riesgo de obstrucción de boquillas debido a que no existen este problema de corrosiones, no necesita limpieza interna, conserva sus propiedades hidráulicas, alta resistencia a ambientes salinos, eso también es muy importante. Nosotros que somos un país costero, mayor vida útil del sistema y no necesita pintura de protección. En costos se puede economizar un promedio de un 50 y 60% en mano de obra en instalación de redes contra incendio. Es rápido, durable, generamos bajo desperdicio y asimismo no necesita ser pintado. Estas son la alta resistencia al fuego, pero esta es una prueba de fuego que nosotros, es solicitado por la norma, en este caso la 3131. Aquí vamos a ver un video específico de cómo se hace una prueba de fuego en este caso. Vamos a ver, esta es una prueba que se hace, hecha en Brasil. En este caso se va ensamblando el sistema. Ya vamos a ver un poquito cómo queda el montaje del cuerpo de prueba.
Ahí se ve cómo se va colocando la soldadura, se va haciendo la limpieza, se va colocando el sistema y aquí vamos a ver, vamos a ir adelantando un poquito el video y así se ve el cuerpo totalmente instalado. Acá en la parte inferior no se ve, ahí está el receptáculo donde está el combustible. En este caso, todo el sistema o todo lo que ustedes ven ahí en la prueba de fuego está normado, en este caso por la 3131. El producto combustible tiene que ser heptano, el envase del cual está colocado debe tener recipientes de circulación de agua para que de esa manera no generen calor en esos puntos, solamente que se genere el calor en el punto donde está el combustible. Se genera primero una prueba de 10 minutos a baja presión, en este caso la baja presión es de 0.69 a 0.8 MPa. Se genera el fuego durante 10 minutos, la altura entre el heptano y la base del rociador es alrededor de 1.9 metros, la separación entre rociadores es alrededor de 2.5 metros y asimismo primero se genera, después de los 10 minutos, se libera el primer rociador, luego después de alrededor de unos 15 a 20 segundos se libera el segundo rociador y así se hace una prueba de fuego, en este caso a baja presión. También, luego ahí se ven los dos rociadores abiertos. También se debe generar una prueba de presión a la presión máxima, en este caso es 1.21 MPa, que ya fue mencionado anteriormente. De la misma forma se genera, con el mismo detalle o configuración del sistema de los cuerpos de prueba. Y vamos a ver asimismo, se genera, se va a abrir el primer rociador, luego se va a abrir el segundo rociador. Y así vemos cómo va a quedar luego de una prueba de fuego. Esto es un registro fotográfico. Aquí se ve cómo queda el cuerpo luego de una prueba de baja presión y aquí se ve cómo queda el cuerpo luego de una prueba de máxima presión. Entonces vamos a ver un mejor contacto del agua, es decir, que va a mantener el sistema mucho más frío, en este caso por una mayor presión en el sistema. Por ende no tenemos este color de casi como que de carbonizado, en este caso por el humo. No ocurre ese problema cuando tenemos una alta presión, ¿no? Entonces, en el caso de una baja presión, el contacto directo del agua sobre la superficie interna de la tubería no es tan alta como en el caso de mayor presión. Por ende, se genera ese color del humo que se ve ahí en ese punto de prueba. Aquí vemos un poquito con respecto a la instalación, cómo se hace una instalación de un sistema de CPVC. No tiene tampoco ningún tipo de inconvenientes al momento de hacerlo, solamente se debe seguir las solicitudes de la norma con respecto al tipo de soportería que se debe colocar, los espaciamientos, las recomendaciones que da el fabricante y asimismo hacer la instalación acorde y la separación de los rociadores, que también vamos a ver más adelante un poquito acerca de eso en la parte de diseño, que deban ser colocados de acuerdo a la ocupación y el uso de la instalación. Vemos ahí respecto a la instalación, vemos también la colocación de tapones para poder hacer pruebas de presión y de estanqueidad que se deben hacer en este tipo de sistemas. El hecho de que el producto sea liviano y fácil de instalar, eso también como parte de los beneficios del producto. Y ahora vemos un poquito de cómo se hacen las transiciones con respecto a otros productos metálicos como el acero, el carbono o el cobre. ¿Por qué tiene que haber esta transición? Porque, por ejemplo, en este caso, las montantes siempre van a ser metálicos, no importa el tipo de riesgo que se genere. En este caso, siempre van a ser metálicos, entonces ya en la extensión horizontal de la red, ahí yo procedo a hacer la transición de metal a plástico. Entonces, por ende, necesito tener una unión bridada que para esa manera yo pueda poder proceder a hacer la instalación, en este caso, la transición de metal a plástico. También puedo utilizar uniones roscadas, en este caso máximo hasta 2 pulgadas. Tenemos accesorios para poderlo realizar. O también con uniones ranuradas que permitan precisamente el uso de estas uniones, que, bueno, el nombre comercial, pero el tipo, como se les dice, uniones Vitaulic, pero ese es el nombre de la empresa. En este caso, se pueden utilizar con sistemas o accesorios metálicos ranurados que también se los genera en sitio. Se hace la ranuración en sitio de las tuberías metálicas por medio de una ranuradora. Y asimismo, yo también puedo hacer derivaciones con estos accesorios ranurados sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, esas son las formas como yo puedo hacer o generar las transiciones. Comparaciones con respecto al acero o hierro galvanizado, vemos que corrosión microbiológica no existe ninguna en el caso del CPVC, acumulación de sedimentos tampoco ocurre, puede ocurrir en el caso del acero o hierro galvanizado una vez que se empiezan a generar pruebas, sobre todo, alta durabilidad, resistencia a climas salinos es alta con respecto al acero y hierro que ya es un poco más baja, rapidez en la instalación muy alta en el caso de productos plásticos, fácil instalación, limpieza en instalación alta, índice de rugosidad bajo, ya vamos a ver más adelante cuáles son los coeficientes en el caso del acero,
mano de obra poca y tampoco tiene que ser una mano de obra tan calificada. Por el caso del acero, debo generar roscas o también debo hacer ranuraciones y por ende debo tener una mano de obra muy calificada para poder hacer ese tipo de trabajo con respecto a la instalación de una red en plástico, ¿no? En CPVC. Eficiencia en la instalación muy alta, flexibilidad en la instalación con sus ventajas, el costo del material termina siendo un sistema más económico, ya revisando también la instalación del sistema. Peso liviano, manejo fácil y mantenimiento, no necesita mantenimiento, pero bueno, esto no es básicamente una realidad, porque sí tiene que hacerse de acuerdo en FPA 25, siempre se deben hacer revisiones y mantenimiento durante las pruebas. Comparativos de costos constructivos, cabe recalcar con esto. Entonces podemos ver, en este caso hacemos una comparación de todos los diámetros que se manejan. Vemos que en 3/4 no hay comparación con el acero. ¿Por qué? Porque de acuerdo a norma, el acero solamente se puede fabricar a partir de 1 pulgada en adelante. Luego nosotros también hacemos el comparativo hasta 3 pulgadas, ya 4 y 6, no, porque solamente la norma lo permite hasta 3. Y ahí podemos ver que en promedio es alrededor del 60% en ahorros con respecto a un comparativo constructivo entre el plástico y el acero o productos metálicos. Para poder obtener mayor información de nuestros productos, podemos revisar, en este caso, que nuestra página web, plastigamawabin.com, donde vamos a poder ver la hoja técnica, en este caso de CPVC. Esta es la hoja técnica del producto. Vamos a poder revisar todas las características y asimismo también nosotros contamos con un manual técnico que en este caso lo podemos revisar de manera interna. Si ustedes lo quieren o lo solicitan, nos lo pueden entregar, nos lo pueden pedir sin ningún tipo de inconveniente. También podemos contar, ya ustedes si pudieron observar la charla anterior de nuestras librerías BIM para Revit, podemos revisar que en nuestras librerías, contamos ya con una librería de CPVC, entrando a la página plastigama.com, podemos hacer la descarga de nuestra librería BIM para Revit y también asimismo poder generar nuestros modelos 3D sin ningún tipo de inconveniente. O algo de principios de diseño, los sistemas de rociadores automáticos deben diseñarse mediante cálculo hidráulico conforme el establecido en FPA 13. Los tubos de material ferroso pueden tener un diámetro nominal desde 1 pulgada, y los de cobre o de materiales no metálicos listados con el CPVC en menores a 3/4 de pulgada, ¿no? Con diámetros que no pueden ser menores a 3/4 de pulgada. Dentro de esto nosotros podemos hacer para un diseño o lo hacemos mediante un cálculo hidráulico o también la NFPA 13 te da tablas donde puedes hacer un diseño muy rápido dependiendo del uso que tú vayas a darle. En este caso, obviamente, tomando todas las prevenciones necesarias. Por ejemplo, en el caso del suministro de agua, si es un caso de riesgo leve, nosotros podemos revisar que el flujo aceptable en la base del montante es de 500 a 750 galones por minuto, una duración de 30 a 60 minutos. Entonces, ya con eso nosotros tenemos un caudal. Asimismo, nosotros, dependiendo del tiempo, en este caso 30 o 60 minutos, también vamos a poder incluso cuál es el tamaño de la cisterna que va a contener todo el agua para la red contra incendio. Entonces, de esa manera ya nosotros tenemos información muy básica y de mano. Luego, asimismo, tenemos el coeficiente Hazen-Williams, ya lo vamos a ver para qué lo vamos a necesitar. Lo tenemos aquí para ciertos productos. En el caso del acero negro, que es el más utilizado, es de 120. En el caso de todos los plásticos, es de 150. Y estos coeficientes, esto es una nota muy importante, estos coeficientes son aplicables a tuberías nuevas. Para tuberías que ya están en operación, estos coeficientes, en el caso del acero negro, deben estar afectados por el factor de envejecimiento correspondiente. No se aplica esto para el CPVC porque ese problema no ocurre debido a que no existen problemas de corrosión interna. Entonces, el producto siempre va a mantener en este caso, no va a tener problemas de generación de fricción en la parte interna de la tubería. El coeficiente de Hazen-Williams lo vamos a utilizar precisamente para poder hacer el cálculo de pérdida de carga por fricción. Por ahí nosotros podemos ver la norma que está en base a la resistencia a la fricción, que está en base al caudal, el coeficiente de Hazen-Williams y el diámetro interior. Ahí vemos un ligero comparación en una longitud de 10 pies. Vemos que obviamente la pérdida por fricción va a ser menor en el caso del CPVC con respecto al acero negro. Estamos hablando de 0.36 PSI con respecto a 0.76 PSI. Es de esa manera que nosotros también teniendo el tipo de pérdidas que yo voy a necesitar para poder llegar hasta
rociador más crítico o el más lejano, yo puedo generar un diseño, digamos que de atrás para adelante en este caso, y yo puedo optimizar diámetros de esa manera trabajando con un sistema plástico, ¿no? Tomando en cuenta obviamente que el caso del coeficiente de Hansen-Williams está ubicado en el divisor, entonces mientras más alto sea, que va a significar que voy a tener menores pérdidas. Entonces es de esa manera que nosotros tenemos también una revisión respecto al cálculo de pérdida de carga por fricción en las tuberías, y asimismo también en el caso de los accesorios tenemos la tabla de longitudes equivalentes. Esto también es tomado de la norma en la tabla 27.2.3.1.1, y lo van a poder revisar de esa manera dependiendo de cada uno de los accesorios que nosotros tengamos dentro del diseño del sistema. En el caso de los rociadores, el factor K, que ya lo mencionamos, también se puede obtener un caudal dependiendo de este factor K y obviamente también dependiendo de la presión. Si nosotros tenemos que, si haciendo una revisión rápida, que la presión mínima de los rociadores es 7 psi y el factor K nominal es de 5.6, tomando esta fórmula, nosotros vamos a tener que alrededor en un promedio, y haciendo un redondeo, de 15 galones por minuto es la cantidad de agua que yo voy a necesitar mínima en un rociador en este caso, ¿no? Entonces también es una información que nosotros podemos revisarla, y de esa manera también todas estas fórmulas nosotros las podemos sacar por medio de la NFPA 13, ¿no? Y así un sinfín de detalles adicionales que obviamente no los vamos a revisar en esta presentación, pero a futuro en próximos proyectos que vamos a presentarles, que podríamos hacerlo, de hecho lo vamos a hacer. Entonces, por ahora es solamente una revisión de principios de diseño, nada más. Espaciamientos de rociadores, dependiendo de la ocupación, me indica también, de acuerdo a la norma de NFPA 13, que la cobertura máxima de un rociador es de 20 metros cuadrados, no puede pasar de más de eso. Y puede ser menor el área de cobertura, eso sin ningún tipo de problema, y asimismo el espaciamiento mínimo siempre va a ser de centro a centro, no puede ser menor a 1.8 metros. Y tampoco puede ser más de 4.6 metros, ¿no? Entonces, eso también es parte de lo que indica la norma con respecto a la colocación de rociadores, en este caso, dependiendo del riesgo que nosotros vayamos a generar. Listo, ahora vamos a ver las tuberías para redes enterradas, de acuerdo a NFPA 24. La primera línea con la cual contamos son las tuberías de policloruro de vinilo, la línea espigo-campana, unión por segmento solvente. Nosotros la tenemos en diámetros desde 20 milímetros hasta 200 milímetros, asimismo con presiones de trabajo que pueden llegar hasta 1.6 MPa dependiendo del diámetro y todos sus accesorios correspondientes. Nosotros con esta línea ya contamos con un sello de calidad de acuerdo a la norma 1373, en este caso es para conducciones de sistemas de agua potable presurizados. Contamos con esa norma y obviamente en este caso también va acorde a la norma NFPA 3083, en este caso en su solicitud con respecto a los requisitos para poder fabricar este tipo de tuberías. También tenemos la unión Z, unión con sello elastomérico, en diámetros de 50 milímetros hasta 630 milímetros, con también compresiones que pueden llegar hasta 1.6 MPa dependiendo del diámetro. Esta unión ya se la hace por medio de un caucho, de un sello elastomérico, y de esa manera nosotros podemos hacer los empates sin ningún tipo de problema. Los diámetros nominales son los mismos en las dos líneas, por ende yo puedo hacer transiciones sin ningún tipo de inconvenientes, y asimismo yo puedo transformar una línea espigo-campana por medio de un adaptador, puedo transformarla a una línea de unión Z. No, toda esta información adicional también acerca de estas líneas la vamos a ver en nuestra charla de sistemas de plásticos para infraestructura, también la vamos a poder revisar con mayor detalle. Esto también tiene un sello de calidad, en este caso la norma 1373, y también asimismo es fabricado bajo la norma 3083. También otro producto que permite la 3083 es tuberías de PVC orientado, biorientado en este caso, el que es la tubería Biax. En este caso es una tubería que de acuerdo a la forma como se fabrica, presenta un reordenamiento, en este caso, del PVC. En este caso nosotros vemos una trama totalmente aleatoria, si lo vemos dentro de un microscopio, como se ve en las moléculas de PVC, y en este caso, luego de pasar por la biorientación, nosotros obtenemos un producto con una trama mucho más definida, lo cual me va a generar un producto con menor espesor de pared, y de esa manera que teniendo el mismo diámetro nominal, voy a tener mayor capacidad hidráulica y mayor resistencia. Incluso es un producto que va a ser menos costoso que las otras líneas en este caso, precisamente por la evolución que tiene su fabricación.
¿no? En este caso nosotros tenemos diámetros desde 90 milímetros hasta 500 milímetros y tenemos ya el producto con presiones que pueden llegar hasta 2.5 MPa de acuerdo al diámetro, ¿no? De acuerdo al diámetro que nosotros querramos escoger para nuestro sistema de red contra incendio. Y asimismo, finalmente, tenemos la línea Aquaflex, que es de polietileno de alta densidad, PD100. Esta también cumple una norma, la anterior, nuestra línea de PVCO cumple la INET ISO 16422. En este caso, la de polietileno de alta densidad cumple la norma 1744. Obviamente, todas estas normas son para sistemas presurizados de agua potable. Y entonces, asimismo es este producto, pero también están fabricados acorde a la norma 3083. Obviamente, siempre quiero hacer hincapié con respecto a eso. El diámetro nominal es desde 20 milímetros hasta 630 milímetros. Presiones nominales de trabajo hasta 1.6 MPa, dependiendo del diámetro. En longitudes de rollos de 100 metros hasta 90 milímetros, de 60 hasta 110. Y en tramos de 11,80 desde 160 en adelante, ¿no? Las uniones se deben hacer por termofusión o electrofusión para estas redes. Las uniones mecánicas también pueden servir, pero estas de aquí usualmente suelen estar hasta máximo 160 milímetros de diámetro. Usualmente las redes contra incendios suelen ser en diámetros mayores, 8 pulgadas, en este caso 200 milímetros, dependiendo de la solicitud que se vaya a requerir. Entonces, obviamente ya no voy a poder trabajar con uniones mecánicas, sino directamente con uniones por termofusión. Esto es un comparativo, en este caso, en el costo de instalación con respecto a distintos productos. Estamos aquí haciendo un comparativo entre PVC-U, BIAX, polietileno de alta densidad y hierro negro. Ahí vamos a ver, dependiendo de los colores, nosotros vamos a poder revisar que en este caso la línea BIAX llega a ser, en ciertos diámetros es un poco más económico trabajar que en el caso del PVC-U, y en otros diámetros se trabaja, también el comparativo genera un poquito más de costos. En ese caso, el polietileno siempre va a ser un poco más costoso porque para poder generar digamos, la presión necesaria, la presión nominal, yo necesito un mayor espesor de pared con respecto al PVC, eso también es muy importante. Y en el caso del hierro negro, el comparativo también es mucho más alto. En este caso, puede llegar a ser casi del doble con respecto al polietileno y mucho más con respecto al caso de otras líneas plásticas que nosotros manejamos. Ahora llegamos precisamente al capítulo ya para finalizar de mitos y verdades. Aquí le voy a pedir la ayuda a Carlos Valenzuela para que nos pueda ayudar y de esa manera nosotros podamos ir respondiendo ciertas dudas que pueden llegarse a generar con respecto al uso de sistemas plásticos. No sé, Carlos, si me puedes ayudar con respecto a este punto. Claro que sí, Eduardo, con gusto. De la misma manera, para las personas que se conectaron en el transcurso de la charla, les recordamos que vamos a presentar 3 preguntas que van a formar parte de esta encuesta. No tengan temor a equivocarse, los resultados se publicarán al finalizar o al revisar cada pregunta. Vamos a proceder con la primera pregunta entonces. Dice así: ¿las tuberías de CPVC pueden ser utilizadas en casos de riesgo ordinario? En este momento se está publicando la pregunta. Por favor, les invitamos a que ustedes puedan elegir o seleccionar entre las opciones sí o no. Al finalizar, igual vamos a realizar la publicación de los resultados también para que Eduardo nos ayude con sus comentarios. Por favor, no tengan temor en responder en este caso, no sin ningún tipo de problema, háganlo. Obviamente es lo que ustedes crean conveniente, vamos a revisar cuál va a ser la respuesta. Esto también puede ser algo creo que es muy importante poderlo revisar, sobre todo por el uso que nosotros le podemos dar, en este caso a las líneas de CPVC. Entonces es muy importante que ustedes tengan esta información y la sepan, sobre todo en caso de que tengan algún tipo de inconveniente con el ente regulador. Siempre y todo, cada una de nuestras, cada vez que el ente regulador vaya a hacer algún tipo de inspección o revisión, si tiene algún tipo de observación con respecto a la instalación, ustedes siempre deben solicitar el santo y seña, digámoslo de manera coloquial. Es decir, que de acuerdo a qué punto en la norma yo debo hacer el cambio que me está solicitando el ente regulador. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo sepan y es por eso que nosotros estamos haciendo este tipo de encuestas para saber su opinión y tener una retroalimentación de parte de ustedes. No sé si, Carlos, ya tenemos los resultados. Así es, Eduardo. Procedemos a publicar los resultados. El 81% de nuestros asistentes opina que la respuesta correcta es sí. Perfecto. Las tuberías pueden ser utilizadas en caso de riesgo ordinario.
La respuesta es sí, pero tiene ahí un poquito de no. Tiene también dentro de su respuesta. Ahí es un poquito capciosa esa respuesta. Por ende, hay que ir directamente a la norma. En este caso, la NFPA 13, que es la base con la cual se trabaja en este tipo de sistemas. Entonces, en su apartado 16.3.9.6 indica: debe permitirse la instalación de tuberías no metálicas listadas para ocupaciones de riesgo leve. Al decir no metálicas, ya estamos hablando de SPVC. En ocupaciones de riesgo leve, en habitaciones de riesgo ordinario, de ocupaciones que de otra manera sería de riesgo leve, por donde la habitación no exceda los 400 pies cuadrados o 37 metros cuadrados. ¿Qué me quiere decir con esto la norma? Que es verdad que yo puedo indicar que cierto sector o cierta porción de área de una edificación es de riesgo ordinario, pero no la calificaría de riesgo ordinario, sino como riesgo leve si no excede los 37 metros cuadrados, ¿no? Entonces es por eso que hay un poquito que hay que tener mucho cuidado con respecto a la revisión de la norma. Entonces es de esa manera que nosotros sí podríamos utilizarlo solamente, en este caso, para habitaciones que no excedan este tipo de casos en riesgo ordinario. Si no, siempre de ahí, ya estamos hablando de más de 37 metros cuadrados, siempre se debe trabajar con tubería metálica en este caso, ¿no? Entonces eso es muy importante que ustedes lo sepan. En este caso, los casos de riesgo son leve, ordinario o extra, ordinario 1 y 2, extra 1 y 2, y según, de acuerdo a la norma NFPA, nosotros podemos ir calificando la edificación en la cual nosotros estemos diseñando, saber en qué parte o qué tipo de riesgo es el que me genera su ocupación, ¿no? Entonces, eso es muy importante poderlo revisar. Ahora vamos a la siguiente pregunta, Carlos. Claro que sí. La segunda pregunta dice así: ¿las tuberías para sistemas de protección contra incendio deben ser pintadas de color rojo? En este momento estamos publicando la pregunta para que nuestros asistentes también puedan elegir entre las dos opciones, sí o no. Este de aquí es un tema un poco debatible y un poco polémico, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que la red contra incendio, nosotros ya sabemos que cuando vamos a una edificación, el color rojo, ese es el que me indica la red contra incendio. Entonces, según eso y según la información que ustedes hayan conocido anteriormente, por favor emitan su respuesta y de esa manera nosotros podemos hacer la revisión de los resultados y también asimismo tener una retroalimentación de parte de ustedes. ¿Cuál es el fin de esta sección de nuestra charla? Está ya a punto de culminar. No sé, Carlos, ¿cómo vamos con esas respuestas? Muy bien, Eduardo. En este caso es muy interesante el resultado que hemos obtenido. Las opiniones están divididas. Tenemos un 53%, bueno, un 54% en sí y un 45% en no. Perfecto, no. Entonces eso es muy importante porque seguramente, como ya les había dicho, nosotros vamos a una edificación y ya de una observamos el color rojo y sabemos que esa es una red contra incendio. Pero dentro de la norma no existe en ningún punto dentro de la NFPA 13 donde se indica que todos los sistemas de redes contra incendios deben de ser con el color rojo. Eso es otra cosa si en el caso el ente regulador lo solicita como una solicitud directa de ellos. Pero si en ese caso nosotros podemos presentar nuestra línea de CPVC, que es el color naranja, sin ningún tipo de problema instalados, de esa manera. ¿Por qué? Porque el color rojo es simplemente para que ellos lo observen y puedan saber de que es una red contra incendio, pero asimismo también tiene un color llamativo esta línea, específicamente para que pueda ser observada por el ente regulador y sepa y conozca que por eso esta línea es de color naranja. Entonces, ¿qué es lo que te dice la norma NFPA 13? En los apartados 7.3.4.1, todas las tuberías deben ser señalizadas en toda su longitud por el fabricante de manera tal que se identifique apropiadamente el tipo de tubería. Ahí no dice color. Y luego en el apartado 7.3.4.3, la identificación de la tubería debe incluir el nombre del fabricante, la designación del modelo o la cédula. Entonces, toda esta información debe estar indicada. Todo esto es lo que te dice en NFPA 13. Entonces, con esto ya me indica que yo debo mantener el color o la laca que genera el fabricante, porque si yo procedo a pintar un tubo, en este caso de CPVC, yo voy a proceder a tapar toda la información que me indica y que me solicita la norma, y ahí sí la estoy transgrediendo, la voy a transgredir. Entonces, de esa manera, yo no debería pintar las tuberías y por ende la indicación de que deban ser pintados de color roja no es necesario, por lo menos no te lo solicita la norma. Listo, vamos a la última pregunta. Perfecto, Eduardo. La tercera pregunta dice así: ¿las tuberías de uso enterrado deben ser listadas por UL?
En este momento igual procedemos a realizar la publicación de la pregunta para que los asistentes puedan seleccionar entre las opciones sí y no. Perfecto, esto también es muy importante. En las tuberías de uso enterrado, usualmente nos hemos encontrado muchas veces con las solicitudes, en este caso, de que las tuberías deban estar listadas por UL. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros también debemos revisarlo. Quiero saber su retroalimentación respecto a eso, para que me indiquen qué es lo que ustedes o qué es lo que conocen respecto a la norma. Obviamente esto basado ya no en NFPA 13, sino en NFPA 24. Ojo, a todo esto, todas las normas están muy bien entrelazadas, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a NFPA 13, tenemos el apartado, creo que es el capítulo 6, donde te indica toda una información resumida acerca de los sistemas o redes enterradas o redes privadas. En este caso, te entrega información de mano para que de esa manera tú vayas partiendo de ahí para poder proceder con todo el diseño del sistema contra incendio, en este caso, en la red, dependiendo del riesgo. Entonces, obviamente, todas las normas están muy bien entrelazadas y siempre vamos a poder encontrar todo el tipo de información. Por ejemplo, información de la NFPA 25, que es la norma que es para pruebas. En este caso, también la vamos a encontrar en NFPA 13, la vamos a encontrar en NFPA 24. Entonces, están muy bien entrelazadas, por el cual están muy bien diseñadas estas normas. No sé si ya tenemos los resultados, Carlos. Así es, Eduardo. Tenemos como resultado ganador al sí con un 72% y un no con un 28%. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? En este caso, la respuesta correcta es no. ¿Por qué? Hasta el 2013 te indicaba la norma en el apartado 10.1.1, te indica que las tuberías deben ser fabricadas, listadas, o conforme a la tabla, mejor dicho, está en el apartado 10.1, conforme a la tabla 10.1.1. Entonces, ahí te indicaba que deberían ser o listadas o fabricadas de acuerdo a lo que te indicaba la tabla, es decir, que tengas bases con la información respecto a las normas AWWA, en este caso. Pero la verdad es que estos sistemas tienen que ser listados de acuerdo al uso que se les vaya a dar. Es decir, que si yo tengo una tubería que va a ser para uso enterrado, quiere decir que no va a estar nunca expuesta al fuego. Entonces, el listado en este caso debe ser directamente para el producto en el cual se especifica. Entonces, debe estar listado en este caso para su uso, que no va a recibir ningún tipo de carga calórica en este caso. Entonces, la resistencia debe estar hecha para que pueda resistir el empuje del terreno y entre otros factores para que pueda resistir el tubo. Si nosotros nos vamos al concepto de listado, que te indica todo esto en definiciones en cada una de las normas, usualmente en el capítulo número 3, te indica equipo o materiales o servicios incluidos en una lista publicada por una organización aceptable a la autoridad competente y encargada de evaluación de productos o servicios que mantenga inspección periódica de la producción de los equipos o materiales listados o evaluación periódica de servicios y cuyo listado indique que el equipo, material o servicio cumple con las normas apropiadas o ha sido aprobado y encontrado adecuado para un propósito especificado. Entonces, nosotros como el ente regulador, ¿cuál podemos tomar? En este caso, la INEN. La INEN ya generó una norma, en este caso la 3083, que me indica cómo deben ser fabricadas nuestras tuberías. Ese debería ser un ente que debe estar revisado o calificado, y de esa manera ellos hacen su revisión periódica y de esa manera se cumple lo que se dice en la norma letra por letra. Entonces, es por eso que nosotros debemos tomar en cuenta. No es lo mismo comparar la línea de CPVC con respecto a esta línea, porque la línea de CPVC sí va a estar expuesta. En ese caso, nuestra línea o nuestro producto va a revisar, de hecho, si revisamos todas las referencias normativas, en el caso del CPVC hay publicaciones de UL, pero en el caso de la línea de la NFPA 24, en ningún lado se toma como referencias publicaciones de UL, sino simplemente de las normas ASTM, de normas ASME, etcétera, etcétera, que son algunas de las normas de referencias normativas que se generan. Precisamente por eso, porque no es necesario que esté listado por UL, ¿no? En este caso podría ser generado, listado por un ente, en este caso puede ser la INEN, con su premio de su norma 3083, y de esa manera el tubo puede pasar, porque precisamente el tubo solamente tiene que resistir las presiones del suelo, las presiones que genera el sistema, más no va a resistir o va a sufrir carga calórica en ningún punto, en ningún momento de la red. Todo en este caso redes enterradas, estamos hablando no de redes expuestas, sino de redes enterradas.
Listo, ya culminando con esto, vamos a seguir el próximo jueves con la siguiente charla, a la misma hora y por el mismo canal, como diría el Chavo, el horario de las 6 y 7 y cuarto, la misma plataforma. La siguiente charla es de manejo de aguas residuales y el filtro anaeróbico, que son tecnologías plásticas para tratamiento de aguas residuales domésticas, dictada por el ingeniero Jorge Gavino. El evento va a ser el 29 de octubre, el próximo jueves. Luego, tecnologías plásticas para infraestructura, usos y aplicaciones, dictado por el ingeniero Joseph Castillo, el 5 de noviembre. Sistemas urbanos de drenaje sostenible, dictado por el ingeniero Carlos Valenzuela, que me está ayudando el día de hoy. El jueves 12 de noviembre va a ser su intervención. Tecnologías plásticas sin zanja para rehabilitación de tuberías, dictado por el ingeniero Marcos Pacheco, el jueves 19 de noviembre. Soluciones tecnológicas Datacom para uso en telecomunicaciones, dictado por el ingeniero John Sánchez. Esta es la última charla, el jueves 26 de noviembre. Como les dejaba, aquí les puedo a ustedes revisar mi información. Soy el ingeniero Eduardo Veloso y van a encontrar mi contacto de celular, mi correo, para que de esa manera ustedes me puedan escribir o llamar, dependiendo si tienen algún tipo de duda con respecto al producto que hemos revisado el día de hoy o cualquiera de las líneas que nosotros hemos estado manejando. Como asesores técnicos manejamos todas las líneas en estos casos. La página web donde van a encontrar información técnica es plastigamawabin.com. También tenemos en el Facebook varias charlas en las cuales hemos venido dictando durante estos tiempos de pandemia. Obviamente el hecho de poder hacer capacitaciones virtuales ha sido una gran herramienta y hemos podido llegar a muchas más personas. Y de esa manera nosotros podemos masificar información, sobre todo a estudiantes, que estas charlas también fueron generadas muchos para ellos, para que de esa manera puedan conocer todas las tecnologías que se encuentran ahorita dentro de nuestro portafolio en el mercado ecuatoriano, ¿no? Entonces es muy importante tener esos conocimientos para que de esa manera, cuando ya salimos a nuestra etapa laboral, podamos poder revisar o hacer recomendaciones incluso con respecto a este tipo de productos que encontramos ya en el mercado. Asimismo, también, aquí les dejo la información del ingeniero Jorge Gavino, que va a dar la próxima charla. Él conmigo forma parte del equipo de la zona sur, que es básicamente la región costa y zona en la parte austral. El ingeniero Carlos Valenzuela y el ingeniero Joseph Castillo, que trabajan en la zona norte, y asimismo también la parte del oriente. También van a poder ayudarlos con cualquier tipo de información dentro del departamento técnico. Todos conformamos el área técnica de Plastigama Wabin, liderados por el ingeniero Jaime Llanes. De esa manera nosotros podemos ayudarlo con cualquier tipo de solicitud o tipo de dudas como las que asumo tenemos en estos momentos. Ya estamos en la etapa de preguntas y respuestas. Carlos, no sé si nos puedas ayudar un poquito con eso para saber cuáles son las dudas de nuestro auditorio el día de hoy. Claro que sí, Eduardo, muchas gracias por tu presentación. Muy valiosa la información que has podido compartir el día de hoy con nosotros, especialmente por la importancia pues, que tienen este tipo de sistemas en nuestras edificaciones y dentro del marco normativo también. Voy a proceder a realizar las preguntas que hemos recopilado de nuestros asistentes. La primera de ellas, Judith Ceballos, nos consulta, ¿las tuberías CPVC ya pueden ser especificadas en edificaciones? En este caso, sí, obviamente sin ningún tipo de problema. En este caso, la norma máxima o la norma matriz madre que nosotros tenemos, en este caso, en el sector de la construcción, son las normas ecuatorianas de la construcción. Y para sistemas contra incendio tenemos la NEC HSCI. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder conocer que la norma me permite trabajar con este tipo de productos plásticos, en este caso el CPVC o las tuberías de PVC o polietileno para redes enterradas. Entonces, me lo permite, si en este caso la norma madre lo permite sin ningún tipo de inconvenientes, no hay ningún problema para poder hacer instalación. A todo esto, como ya les había comentado, el ente regulador, en este caso el Cuerpo de Bomberos, ellos fueron parte de la socialización de las normas tanto 3131, 3083 y la norma NEC contra incendios para que obviamente ellos sepan de los productos que están saliendo en el mercado y ellos ya a su vez aprueban diseños. Nosotros de hecho en la actualidad estamos trabajando en un proyecto el cual se está instalando en la ciudad de Cuenca, también asimismo en la ciudad de Quito, estamos haciendo instalaciones de la línea de CVC, precisamente porque el ente regulador lo permite y obviamente son casos de riesgo leve. Estamos hablando de edificaciones que en este caso son residenciales, entonces no hay ningún tipo de inconvenientes y pueden ser utilizadas. Siempre deben conocer la ocupación de en este caso de la vivienda en la cual o la edificación en la cual se va a trabajar con este tipo de líneas.
Sí, Eduardo, muchas gracias. Muy importante la respuesta tuya, especialmente por el trabajo en los comités técnicos que hemos venido desarrollando y por el tema de socialización, como tú lo mencionas. La segunda pregunta de Osvaldo Villavicencio, ¿el caudal sigue su curso aun cuando el tubo está cubierto en llamas? Así es. Ahí significaría que yo tenga varios problemas. Una, que me falle la bomba, en este caso, que empiece a generar problemas. Esa sería la única razón por la cual empezaría yo a perder presión, en este caso en el sistema o en la red. Pero yo debo diseñarla para que funcione por 30 o 60 minutos dependiendo del uso o también asimismo del tamaño de la edificación. No es lo mismo una edificación de 4 pisos que una edificación de 20 pisos. Entonces, obviamente, ahí el caudal cambia incluso de 500 a 750. Entonces, por ende, es muy importante conocer eso. Entonces, si tenemos problemas de presión, sí vamos a tener un inconveniente. En este caso puede ser por la bomba. Pero de ahí nosotros tenemos que hacer el diseño con el punto más crítico. Es decir, que tenemos que tomarlo en cuenta el rociador más lejano. Hacia ese punto debo llegar yo con la presión mínima para que funcione todo el sistema. Entonces, por ende, yo debo permitir que el último rociador, el más lejano a la red, funcione con la presión necesaria. Es decir, que no debería cambiar. El sistema va a funcionar sin ningún tipo de inconvenientes. Estamos hablando que esto es riesgo leve. Y los sistemas de rociadores son precisamente para prevenir y tratar de mitigar el fuego, ¿no? Si ya estamos hablando que es una edificación, en este caso del sector industrial, ya no se puede utilizar porque estamos hablando de riesgo ordinario 1, riesgo ordinario 2, hangares, estamos hablando de riesgo extra 1 o 2, dependiendo del uso. Entonces, ahí ya no se puede permitir el uso de este tipo de productos. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. La pregunta 3 de Santiago Cabrera dice así: ¿desde qué fecha se puede utilizar esta tecnología en edificaciones a nivel nacional y podría instalarse este sistema para viviendas unifamiliares? Afirmativo, se pueden trabajar con viviendas unifamiliares de acuerdo a NFPA 13, 13R y 13D. Entonces, sin ningún tipo de problema podemos trabajar con este tipo de normas, me permiten trabajar. Ya la norma NEC ya fue expedida, ya está dentro del registro oficial. Esto fue generado a partir del año 2019, muy aparte que ya se habían en conjunto trabajado las normas 31, 31 y 3083. Entonces, de estos momentos la norma está en vigencia, por ende ya todas las edificaciones pueden trabajar sin ningún tipo de inconveniente con este tipo de productos, porque ya en este caso la norma madre, la matriz, indica que se los puede utilizar sin ningún tipo de inconveniente. Ok, Eduardo, muchas gracias. Douglas Agudo pregunta: ¿cuál es la durabilidad en años del producto? Ahí esa es una pregunta un poquito compleja de decirla, ¿no? Todos nuestros productos usualmente los fabricamos para 50 años de uso, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando que ya se generó un fuego o una llama, usualmente todos los sistemas deben proceder a hacer un cambio, porque precisamente ya sufren el embate de un fuego. Entonces, su estabilidad estructural para una siguiente ocasión no va a ser la misma en este caso cuando tenemos una red totalmente nueva. Entonces, por ende, el producto va a depender del fuego. En este caso, si no hay ningún tipo de inconvenientes o problemas, el producto va a ser duradero, no va a tener ningún tipo de problemas al momento de hacer las pruebas de presión, que se las tiene que hacer periódicamente, a veces son trimestrales, semestrales, dependiendo del ente regulador o dependiendo de cómo lo tome la norma NFPA 25. Entonces, es por eso que nosotros debemos tener en cuenta eso, la durabilidad. De ahí, el producto debería funcionar sin ningún tipo de problema durante 50 años si es que no se genera ningún tipo de accidente, en este caso, un incendio estemos hablando. Entendido, Eduardo. Muchas gracias. Oscar Naranjo pregunta: ¿cuál es la presión máxima que puede soportar la tubería o el sistema CPVC Fire? En este caso, los sistemas se generan o se diseñan de acuerdo a la norma para 1.21 MPa o 175 PSI hasta 65 grados centígrados. Entonces, es de esa manera como se genera, en este caso, la presión máxima del sistema. Usualmente a todo esto, todos los sistemas se diseñan casi siempre para 150 PSI. Ese es el diseño normal que se suele hacer a este tipo de normas. Las pruebas de presión sí te permiten generar una mayor presión adicional. ¿Qué es lo que te dicen las pruebas de presión? De acuerdo a NFPA 25, que tú debes hacer la prueba de presión dependiendo la presión nominal del sistema, más 50 PSI, en este caso, tomando en cuenta con una presión máxima de 200 PSI, es decir, 150 PSI más 50 PSI. Durante 2 horas no debe caer nunca la presión. Entonces, esa es la forma como se hacen en este caso este tipo de pruebas
y es así como también en este caso la línea está generada precisamente para la presión no mencionada, 1.21 MPa, en este caso hasta 65 grados centígrados sin ningún tipo de problema. Muchas gracias, Eduardo. Valentino Albuja pregunta, ¿el cemento solvente que se usa para la unión de tuberías y accesorios puede perder su eficiencia al estar expuesto a altas temperaturas? No, en este caso no. Obviamente tomemos en cuenta que es un cemento solvente que es especial o muy particular, que tiene que tener baja combustibilidad, no puede ser un producto que vaya a generarme llamas, porque si no va a ir en detrimento de la línea de CPVC. Entonces eso también tenemos que tomarlo en cuenta. No va a generar ningún tipo de problemas en este caso. Obviamente también estamos hablando que el producto el que va a recibir en sí toda la prueba de fuego va a ser el producto en sí, ¿no? Usualmente en nuestras líneas nosotros recomendamos que podamos hacer pruebas hidrostáticas, en este caso, mejor dicho, pruebas de estanqueidad a las 8 horas de haber hecho el último ensamblado de la línea y 24 horas después para hacer pruebas de presión. Entonces, esos son los tiempos que nosotros debemos tomar en cuenta. El producto en este caso está diseñado precisamente para el uso, por ende no va a perder sus propiedades al momento de una generación de flama. Gracias, Eduardo. Rubén Leandro pregunta, ¿la red principal de distribución de la tubería para el sistema de incendio en la parte externa del edificio puede ser plástica, en este caso de PVC, o debe ser conforme a las tuberías C900? Claro, sí. Entonces nosotros si estamos hablando de la red enterrada, que puede ser la red de alimentación en este caso de la cisterna, o asimismo la red de alimentación de la red, hasta el punto de la montante para redes enterradas, se puede trabajar con PVC, PVC o polietileno en este caso. De ahí las montantes y las redes expuestas deberían trabajarse con acero. Se puede trabajar con PVC en este caso con algún tipo de recubrimiento, pero en este caso usualmente nosotros la recomendación que damos es que para redes enterradas se trabaje con PVC o polietileno sin ningún tipo de inconveniente. Y para redes expuestas se trabaje con acero negro en este caso, y asimismo las montantes, eso no cambia en el diseño, siempre van a ser de acero negro, que cualquiera sea el riesgo que nosotros estemos tomando en cuenta en la ocupación. De ahí la red o la distribución dentro de la vivienda o dentro de la edificación sí puede ser CPVC en caso de riesgo leve. Muchas gracias. Douglas Marcelo nos pregunta, ¿la tubería principal vertical puede ser de PVC? Entendería que nos hace la consulta con respecto a las montantes. Así es, las montantes no cambian. En ese caso, la montante siempre va a ser, en este caso, de acero. Sin ningún, o sea, eso no cambia. No voy a darles una recomendación de lo que no es tampoco, obviamente. Entonces, eso de ahí siempre deben tomarlo en cuenta. Por eso nosotros tenemos productos para poder hacer las transiciones, en este caso, de plástico a metal. No, precisamente porque sabemos que la montante y el comienzo de la distribución de la red de rociadores va a ser metálico. De ahí toda la red normal sí puede ser de CPVC y para eso contamos con los accesorios que ustedes pudieron observar, roscables, bridas y ranurados para poder hacer las transiciones sin ningún tipo de problema. Muchas gracias, Eduardo. Otra interesante pregunta sobre instalación. Roberto Vélez consulta, ¿se necesitan herramientas especiales para el uso y aplicación de estos materiales? Exactamente, no necesitas ningún tipo de herramienta especial para este tipo de productos. Estamos hablando que es uniones por cemento solvente. Es decir, que nosotros simplemente debemos tomar en cuenta las uniones o los ensambles que estén realizados. Obviamente también eso va a depender mucho eso va a ser fácil de poderlo observar. El cemento solvente en este caso tiene un color marrón, rojizo, rojo, marrón. Entonces de esa manera nosotros sí vamos a poder observar que esté el hilo una vez que queda, luego de poder hacer el ensamble y por ende el producto está totalmente sellado. No necesito ningún tipo de producto especial más las herramientas que les había mencionado, que puede ser una sierra manual. Si es que quiero hacer un trabajo mucho más rápido, puedo utilizar una sierra eléctrica para poder hacer los cortes a escuadra sin ningún tipo de problema. Luego de ahí yo voy a tener una biseladora para de esa manera yo poder quitar las rebabas y también a lo mejor generar algún tipo de bisel en la tubería para que puedan ingresar sin ningún tipo de problema y no pueda arrastrar, en este caso, la soldadura. Entonces, esos son los productos máximos que yo necesito. De ahí, obviamente, en el caso ya de otro tipo de productos, como los metálicos, si necesitas, en este caso, ranuradoras, también necesito poder generar el hilo de las tuberías que van a ser, en este caso, roscables. Entonces, ahí sí necesito productos o herramientas eléctricas necesarias para poder trabajar, en este caso, de estas líneas, ¿no? Entonces, siempre, usualmente, lo que se suele generar es una estación de trabajo donde yo empiezo a generar el producto
de acuerdo a la solicitud, en este caso de la edificación y del diseño, y yo luego procedo a llevar todo el producto hacia el punto de destino que yo vaya a querer, a requerirlo, ¿no? Entonces, obviamente, esto es el problema que genera precisamente por el peso en el transporte, y obviamente si estamos hablando de una edificación de 10 pisos, voy a tener que o muevo las máquinas o empiezo a mover la tubería. En todo caso, voy a tener que mover las dos en cualquier momento. Entonces, ese es el problema que tengo usualmente en el comparativo de pesos con respecto al CPVC y al producto de acero en este caso. Muchas gracias, Eduardo. Para finalizar con la ronda de preguntas que hemos tenido el día de hoy, quisiera concluir con la pregunta de Andrea Barbosa. Nos dice si tenemos alguna recomendación en particular para el mantenimiento del sistema. De ahí el mantenimiento del sistema, en este caso, va a ir siempre acorde a lo que diga NFPA 25. NFPA 25 es la norma que me indica inspección, mantenimiento y pruebas de todas nuestras tuberías, en este caso para redes contra incendios. Entonces, todo lo que indica en este caso la norma es lo que debemos hacer. De ahí, para que si tengo que hacer algún tipo de reparación por algún daño debido a un golpe específico, entonces sí se puede hacer reparaciones, tenemos los accesorios para poderlos hacerlo, tenemos incluso uniones universales que me van a permitir poder colocarlos. Ahí también dentro del chat también puede ver que había alguna consulta con respecto a si teníamos cruces. Tenemos cruces para poder hacer la instalación en esta línea. Entonces eso es algo que también estaba ahí. No sé si a lo mejor estaba dentro de la foto de los accesorios, pero sí tenemos cruces. Entonces tenemos todo el tipo de accesorios para poder hacer algún tipo de reparación. Pero de ahí la prueba de mantenimiento, va el ente regulador y me indica, coge la norma NFPA 25, empieza a revisarla y paso a paso le va a hacer la solicitud, en este caso al dueño de la edificación, para que puedan hacer las pruebas necesarias para poder, que pueda tener en este caso la aprobación del ente regulador. Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias. Quisiera también agradecer a todas las personas que contribuyeron con sus consultas. Eso es muy importante para aclarar cualquier duda existente y para generar mayor conocimiento. De mi parte, agradecer por su atención y su asistencia a esta conferencia magistral. Recordarles que estamos siempre gustosos de poder asesorar en sus proyectos y espero pues hayan actualizado sus conocimientos respecto de esta valiosa tecnología para sistemas de protección contra incendios. Están cordialmente invitados a continuar participando de estas conferencias magistrales que se dictan cada jueves a las 18 horas. Recuerden también que al finalizar este ciclo de conferencias se aplicará un sencillo test o prueba para validar los conocimientos aprendidos y obtener la certificación respectiva. De mi parte, muchas gracias. Soy Carlos Andrés Valenzuela. Me despido de ustedes y de Eduardo también, a quien le cedo pues las palabras finales. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Carlos, por el apoyo el día de hoy, en la charla anterior también que me pudiste asistir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Espero que haya sido de mucha utilidad toda la información que le hemos compartido el día de hoy. Obviamente, tomando en cuenta todas las prevenciones que se deben tener al momento de hacer un diseño de una red contra incendios. Estamos hablando que es un producto para salvar vidas humanas. Entonces, por ende, debemos tener mucho cuidado. El producto solamente, como ya les había indicado y quiero hacer énfasis, solamente ocurre para sistemas de riesgo leve, sistemas húmedos, apresurizados, con rociadores, que me van a permitir que se activen los rociadores precisamente para proteger no solamente la estructura, sino todo el cuerpo de ensamble de la instalación. Entonces, por eso es que es muy importante que ustedes conozcan y sepan que de esta línea que nosotros contamos. Espero que también nos puedan asistir el próximo jueves. Vamos a seguir teniendo charlas hasta el 26 de noviembre. Espero que todos estén muy bien, se cuiden y nos vemos el próximo jueves por el mismo canal y a la misma hora. Pasen bien. Hasta luego.